las 9 de la mañana con 50 minutos. Muchísimas gracias por estar en compañía de su revista matutina de Mañana con Monumental. La semana anterior trajimos a ustedes el tema de testamento y herencias, y debido a la complejidad y al gran número de consultas que generó, decidimos darle una segunda parte, y nos acompaña aquí en la cabina de Radio Monumental el doctor Germán Mora, abogado, quien continuará con la asesoría sobre el tema de los testamentos. Don Germán, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Siempre es un gusto, un placer estar aquí, muy emocionado porque verás que la vez pasada fue como una novela que quedó hasta el medio capítulo, entonces de ahí hay que terminar este tipo de cosas que son muy humanas, definitivamente, que aunque tengan gran incidencia jurídica, son básicamente jurídicas, tienen un trasfondo muy humano. Yo les mencionaba que existen conflictos desde el punto de vista de testamentos desde la época de Abraham, ¿verdad? Y cuál es el heredero preferido y demás, porque aparte de aspectos jurídicos, nos topamos ahí una gran cantidad de trascendencias, vuelvo a decir, humanas, digamos, conflictos entre hermanos, cosas de ese tipo que se dan y que son como tan antropológicas como el ADN de cada cultura, ¿verdad? Cada civilización. Así es, don Germán. También queremos recordarles a todos nuestros oyentes que hoy la sección de asesoría legal va a estar hasta las 10:30 de la mañana, porque después vamos a tener el bloque de los finalistas de la iniciativa Líderes. El día de hoy vamos a tener a los líderes jóvenes. Entonces, para que ustedes estén enterados, vamos a hacer un resumen, una síntesis de lo que es este tema de testamentos, porque sabemos que hay muchísimas consultas. Entonces, en los primeros minutos del programa vamos a realizar esta síntesis y después vamos a proceder con las consultas. Pero entonces, para no perder más tiempo, doctor, si nos puede comentar ¿qué aspectos se deben tomar en cuenta antes de realizar un testamento para todas aquellas personas que no nos sintonizaron la semana pasada? Excelente, muy bien. Y tratando de hacer como un elemento introductorio, nosotros tenemos que indicar que cuando una persona se muere, a esta persona le llamamos causante porque causa algo y es el proceso sucesorio. Viene precisamente, es un proceso sucesorio, donde se sucede. Queremos que sean los activos, pero en algunos casos también las deudas. En otros países se heredan, como en España se heredan las deudas, en Costa Rica por dicha no. Viene un proceso de liquidación. Cuando uno dice, es que usted habla mucho como abogado, ¿qué es liquidar? Bueno, liquidar, pongámoslo muy fácil, es pagar pasivos y repartir activos. Y repartir, si no se puede, los activos, la parte líquida de ellos. Los pasivos son las deudas y los activos son los bienes, el patrimonio. Entonces, cuando una persona fallece, puede ser que estos patrimonios se puedan repartir de acuerdo como fue su última voluntad, y a eso le llamamos testamento. Y la que prevalece es, como lo mencioné, la última voluntad. Es decir, puede estarse revocando inimaginable cantidad de veces, que la que va a ser la que manda es la última voluntad. Sin embargo, si nosotros tenemos, como lo hemos mencionado, el reconocimiento dentro de un testamento de un hijo extramatrimonial no reconocido, ese reconocimiento no se puede revocar. Es decir, si en el testamento número 2 reconocimos un menor, en testamento número 7 que hagamos no podemos revocar ese reconocimiento, ya quedó reconocido. Entonces eso significa, como lo mencionábamos la vez pasada, que puede ser que el esposo no haya tenido como mucha agallas para decirle a su esposa que tenía un hijo por fuera, pero dice, cuando yo me muera no quiero dejar a este muchacho al garete, entonces vamos a darle ese tipo de reconocimiento. Los procesos sucesorios pueden ser de dos formas. Esta es cuando no existe testamento o cuando existe testamento. Si existe testamento, se va a repartir de acuerdo a lo que este testamento indique, y se llama sucesión testada. La ab intestato, la no testada, significa que se va a repartir de acuerdo a lo que dice la ley, a los órdenes que dice la ley, de acuerdo al 572 del Código Civil. Esos órdenes excluyen unos de otros. Vamos a explicar esto un poquito. Quiere decir que el primer orden va a involucrar a los ascendientes de primer grado, los hijos de primer grado, quiere decir eso, los hijos, padres y cónyuge. Y el cónyuge, además de eso, tiene una doble condición en atención al hecho de que vamos a estar bajo esta circunstancia de que él también en gran cantidad de los casos, también tiene los bienes gananciales. A veces la gente se pregunta y dice, es que vea, mi mamá tiene una casa, la compró con mi papá murió, pero cuando la fui a traspasar no pude porque en la escritura se puso que era viuda una vez, siendo que
la había comprado casada una vez. Eso es lo que hace el registrador. El registro es verificar que ese bien haya sido lo que se llama liquidado, es decir, que haya sido repartido en un proceso sucesorio. Y significaría que una vez repartido, puede ser que le haya quedado a la señora, ya ella tiene disponibilidad de traspasar, porque los bienes dentro del matrimonio se presumen gananciales, y los bienes gananciales, por el común esfuerzo de las partes dentro de la vida matrimonial, a excepción de que haya separación de hecho, implica que a la hora de dividirse, ya sea por el divorcio, por una división anticipada de bienes gananciales, o por el matrimonio, o por la sucesión, tiene que dársele cuenta a la otra persona. Es decir, si yo me divorcio, tengo que repartir esos bienes. Si yo me muero, también tienen que ser repartidos esos bienes que son gananciales. Entonces, aunque el que se haya muerto sea el papá, la mamá sobreviva, va a tener que hacer un proceso sucesorio para determinar que ella tiene libertad de traspasar, toda vez que ya no sería casada una vez como queda en el registro, sino viuda una vez. Bajo este entendimiento, entonces, sabemos que si no hay testamento o el testamento lo anulan, sobrevendría lo que se llaman herederos de primer grado, que son estos que ya mencioné. Si no existen ninguna de estas condiciones, vendrían herederos de segundo grado, que ya son hermanos y demás, hasta llegar a un noveno grado, que es el Estado. Pocas veces se dan, siempre hay alguien, ¿verdad? Todo el mundo tiene familia. Claro. Entonces, quiere decir eso que cuando nosotros hacemos un testamento, tal vez uno de los elementos más importantes es verificar la forma, porque el testamento es un instrumento que es muy fácil de anular. Entonces, si se anula en el tanto, se vea que la forma no fue la adecuada. Por ejemplo, que hayan los testigos que exige la ley que estén, una serie de condiciones, que la escritura esté claramente hecha, como por ejemplo, en algún lado, no me acuerdo si en otro canal o en otro lugar mencionaba yo en clases, que sucedió que una notaria hizo una escritura de un testamento. Venía un señor llegando de Houston, le determinaron que tenía cáncer terminal, que le quedaban solo unos meses de vida. A la hora de hacer el testamento, esta notaria puso por error una fecha anterior, 2 días antes, y resulta que el señor todavía no había aterrizado en el territorio nacional. Se demostró con entradas y salidas, y solo ese pequeño gran detalle fue lo que provocó que acarreara la nulidad del instrumento. Así como un número mal puesto puede anular un testamento. Exactamente, con permiso. Vamos adelante. Claro que sí. Bueno, nos está diciendo el doctor Germán Mora que precisamente un dato tan pequeño, y que podríamos pensar que es hasta insignificante, como una fecha mal puesta, puede ser la causa por la que se anule un testamento. Por esta razón se debe verificar siempre la forma en la que se realiza el testamento para que este no sea anulado. Efectivamente, es decir, y lo que más hago yo pues es dar charlas y asesorías a colegas, a notarios, y lo que siempre menciono es una adecuada revisión de lo que estamos haciendo. O sea, verifiquemos la ley, verifiquemos las cosas, verifiquemos todo, porque en el tanto siempre nos quejamos de que es que no nos pagan lo suficiente, que no nos pagan la totalidad de los honorarios. Bueno, pero hagamos la totalidad del trabajo. Perfecto. Ok, bajo ese entendido también sabemos que ya cuando vamos a abrir un proceso sucesorio, se puede abrir en sede judicial o en sede notarial, como si el notario fuera un juez. Para que lo pueda hacer un notario, actualmente debemos de tener en consideración el hecho de que no pueden haber menores como herederos, como interesados, no pueden haber inhábiles, y por otro lado tampoco es posible si hay contención. Contención es hay pleito. Se supone que, y está los procesos sucesorios dentro del capítulo de la no contención. Nada más quisiera saber a qué se refiere con inhábiles. Enajenados mentalmente, o sea, que no tengan la capacidad de evolutiva, que ellos no puedan decidir. O sea, por ejemplo, personas con importantes de trastornos mentales, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, bajo ese entendido, nosotros podemos acudir no solamente ante un juez, sino ante un notario, si no existen estas condiciones. Si todos los herederos están de acuerdo, ese es un trámite, todos estamos de acuerdo, los hermanos nos llevamos muy bien, todos sabemos cómo vamos a repartir, ok, no hay necesidad, a no ser que haya menores a inhábiles, de acudir ante un juez. Y esto es una gran ventaja que lo abrió este portillo, el Código Notarial de 1998, toda vez que da la posibilidad de precisamente esa ventana de hacer un trámite muchísimo más rápido que es lo que fuese en sede judicial, que dura mucho por lo general. Los costos son básicamente los mismos, entonces es bastante conveniente tener esa suerte, esa posibilidad de acudir ante un proceso sucesorio, ante un notario, que en términos generales debería más o menos durar unos
6 meses, una cosa de ese tipo, ¿verdad? Y el notario está obligado a seguir los mismos pasos, las mismas etapas que el juez. Solamente que, como repito, no hay contención. ¿Y cuál sería en sede judicial? Bueno, usted nos dice que es un poco más largo. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son más o menos los mismos, casi lo mismo. Cambia de que el juez hace resoluciones y el notario hace escrituras. Lo que sucede es que, como repito, si hay menores habría que acudir ante un juez, o sea, inhábiles, ¿ok? Y lo que hace que se dure más es que el juez tiene mucho trabajo y entonces, por ejemplo, uno solicita, el 1 de junio me parece recordar, solicité el nombramiento de un perito y hasta hoy lo están nombrando un juez, o sea, dura mucho más, siendo que si fuera con un notario, solicito el nombramiento del perito y al día siguiente o ese mismo día ya habría estado nombrado el perito. Es una cuestión de economía procesal, de rapidez, de eficacia, en fin, pero aquí pues hay que advertir que los notarios también, por conocerlo bastante cercano, de una manera muy cercana, hay que aclarar, decir que los colegas necesitan revisar más las cosas, a veces las hacemos con formas muy descuidadas, ¿verdad? Hay que revisar más los procesos, etcétera. Don Germán, yo quisiera saber, ya que estamos hablando sobre menores de edad, ¿cuáles son esos trámites que se deben hacer cuando los herederos son menores de edad? Usted nos está adelantando que se debe acudir ante un juez. ¿Hay alguna otra especificación para que las personas lo tengan bien claro allá en casa o allá en sus oficinas donde nos estén escuchando, para que tengan presentes cuáles son los trámites que quieren hacer? No sé, pensemos en un papá o una mamá que quieran realizar su testamento y sus hijos todos sean menores de edad. Ok, para realizar su testamento no tiene ningún problema, lo pueden disponer libremente. El punto viene cuando se abre la sucesión y se entiende la sucesión abierta. Eso suena un poco ficción, pero bueno, así se lo entiende la legislación. Se entiende la sucesión abierta en el momento en que muere el causante. El causante fue el que hizo el testamento y que dejó el patrimonio. Ya falleció. En ese momento es cuando ya hay interés de los menores, porque cuando uno hace un testamento lo que hay es una expectativa de derecho. No hay ningún derecho. Yo tengo un testamento en el cual me dejaron, qué sé yo, un montón de bienes, pero mientras no muera el causante, la persona que me dejó ese testamento, yo no puedo disponer absolutamente nada, y esta persona puede vender lo que quiera. Al hacer el testamento no le compromete a uno a que esos muebles se reservan ni nada por el estilo. Quiere decir, en ese sentido, que yo puedo, y sucede todos los días, hacer un testamento, indicar que la finca para mi hijo, la casa para mi hija y los carros para mi otro hijo, por decirle algo, ¿verdad? Entonces, eso no se puede repartir hasta la muerte mía, ahí donde inicia. Y cuando hay menores, la diferencia son básicamente dos cosas. Una, que tenemos que comunicar, notificar al Patronato Nacional de la Infancia, el juez, porque el patronato es el que está tutelando los derechos del menor. Y hay otro detalle que poca gente conoce, y es que el menor tiene que ser representado por alguna persona de escogencia que no sean sus padres. Que no sean sus padres. Sí. Qué interesante. No, es la única excepción, eso viene del derecho romano, que se llama curador, y curador no pueden ser sus padres, en el tanto sus padres sean herederos, porque podría existir, qué sé yo, imagínese que un abuelo hace un testamento y dice, yo le debo dejar todos mis bienes a mis nietos, pero no a mis hijos, porque mis hijos han sido muy desordenados, pero mis nietos no tienen la culpa. Además, podríamos pensar que claro, si es el padre que representa a este menor, podría ser, como dicen, fiesta con los bienes, ¿verdad? Por supuesto. Entonces es un curador que no puede ser uno de los padres. Y en ese caso, ¿cuáles son las personas que recomiendan? ¿Algún tío? Es qué difícil pensar, ¿verdad? Es difícil, que esa persona porque no puede ser heredero. No, el juez puede nombrar por lo general abogados que no tengan ningún tipo de link, entonces el abogado va a estar vigilando de que el menor no vaya a ser burlado de sus intereses. Como le digo, eso es como mucha letra menuda porque casi nadie lo conoce, y sucede pocas veces, ¿verdad? Entonces, bajo este entendido, esos son los cuidados que se tienen que tener cuando hay menores. Y hay un momento del proceso sucesorio que uno puede terminarlo antes, cuando hay un acuerdo entre todos los herederos. Si hay menores, hay que ir hasta el final, no se puede terminar antes. Perfecto. También quisiera saber, don Germán, si el testador no deja bienes a sus hijos, ¿se puede impugnar el testamento? ¿Hay alguna forma de, no sé, de llevar a cabo, diría yo, como una batalla, ¿verdad? Porque qué difícil cuando ya hay una voluntad, hay una decisión, hay un testamento de por medio, pero tal vez el individuo no está incluido en ese testamento. ¿Se puede impugnar el testamento cuando no le deja bien a sus hijos? Laura, yo tengo mis serias dudas si realmente usted en el fondo no es abogado o a tantos programas maneja un conocimiento ya bastante importante. Sobre todo lo observa uno
cuando se menciona semánticamente tan correctamente las cosas, ¿verdad? Como la palabra testador. Sí, claro que se puede impugnar, y no solo se puede, sino que con mucha frecuencia se hace. Y vea qué importante, pequeña, gran diferencia. Si nosotros tenemos un testamento, como ha sucedido frecuentemente, donde por ejemplo personas del mismo sexo tienen años de vivir juntos, como la ley en Costa Rica no le reconoce efectos jurídicos a esa relación, el individuo A le deja todo en virtud de un testamento al individuo B. Entonces resulta que vienen después de muchos años de no ver a sus hermanos, al momento que muere el individuo A, sus hermanos tratan de impugnar el testamento mediante un juicio ordinario de nulidad de testamento, que se lleva en el mismo juez que lleva el sucesorio. Entonces, ha sucedido que ese testamento tal vez es vulnerable, está mal hecho, y el individuo B sucumbe de sus intereses, toda vez que, o sea, al anular el testamento, él no es heredero y serían herederos sus hermanos, claro. a no ser que se tenga padres o hijos. Pero si, como es el caso, no se tiene padres ni hijos, los herederos de segundo orden serían sus hermanos. Si se logra anular ese testamento, esa impugnación que usted menciona es exitosa, y se anula el testamento, sobrevendría que los herederos serían los que dicen la ley, no lo que dice el testamento, porque fue anulado, es decir, sus hermanos. Ahora, quiero aclararle que esto no es un caso de laboratorio, o sea, esto es algo que sucede todos los días. Todos los días. De allí que estos programas son absolutamente beneficiosos, porque nos está empezando a crear a los costarricenses una cultura de cómo poder saber manejar los derechos, cómo poder saber qué derechos tenemos y cómo protegerlos, etcétera, y cuáles son nuestras herramientas y demás. Porque es indudable, y cuando estamos en estos programas, pues hay que reconocer que a veces uno se da cuenta que la gente anda un tanto extraviada desde el punto de vista de qué es cuál es su duda, ¿verdad? Sí, desorientada. Desorientada, exactamente. Y precisamente, don Germán, ¿cuánto puede durar el proceso de anulamiento de un testamento? ¿De cuántos meses estamos hablando? ¿Será que se hacen en semanas, en días, o que puede ser algo en años? En años y muchos. Son procesos que duran mucho, porque se hacen en virtud de un proceso ordinario y por lo general son muy lerdos. O sea, podemos estar pensando que, acuérdense que eso tiene casación. La casación lo ve la sala de la Corte Suprema de Justicia, y esos son trámites muy largos, son de años, puede ser 5 años, a veces más. A veces uno dice esas cifras y le resulta una congoja, pero a veces se tardan muchísimo más. Don Germán, la semana pasada, para todas aquellas personas que no escucharon el programa, usted nos comentó la forma correcta de hacer un testamento, sobre todo cuando, porque hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Ya sea que sea el abogado notario, o que sea la persona quien a su puño y letra escriba el testamento. ¿Nos puede volver a comentar esos aspectos, el tema de los testigos, para que todas aquellas personas que no sintonizaron el programa la semana pasada tomen nota y se eduquen en este tema? Porque sabemos que, a mí me impresiona que si hay una fecha mal puesta, eso puede llevar a la anulación de un testamento. Tenemos que saber muchísimo sobre el tema. Claro. En general, los testamentos son de dos tipos, son abiertos y son cerrados. Los testamentos abiertos son los que se hacen ante notario público, o que lo hace la persona que quiera testar y lo deja a la libre examinación. ¿Por qué ante notario público? Porque el notario lo hace en su protocolo. El Archivo Nacional, que es aquel platillo volador que está detrás del Registro Nacional, tiene una sección de archivo de testamentos. Entonces, ese tipo de testamento abierto, cualquier persona lo podría ver, o cualquier persona que considere que es interesado, les saca una fotocopia del protocolo y ahí aparece. Lo que provoca que hayan personas que quieran hacerlos cerrados. Hay muchos tipos de testamento, pero estos son los más conocidos. Hay unos que se llaman privilegiados, que son cuando quienes testan son personas que están en una situación de guerra o en barcos o cosas muy excepcionales, que yo no había visto ninguna de estas situaciones, ¿verdad? Máxime que gracias a Dios aquí no, guerra no tenemos. Entonces, bajo este entendido, el testamento abierto se hace ante notario público, y se puede hacer un testamento cerrado, ya sea inclusive redactado por el notario público o redactado y de puño y letra del mismo testador. Siempre es indudable que lo más beneficioso es que el testamento sea redactado por un profesional, no hay duda, porque por versado que sea una persona, a no ser que sea notario, y aún así yo creo que soy de los que creo que cuando uno tiene una situación personal, dicen que el abogado que se defiende a sí mismo tiene un tonto por cliente. Entonces, yo sí considero que uno cuando tenga este tipo de situaciones tiene que plantearlo con otras personas. Entonces, si nosotros tenemos un testamento que se hizo puño y letra del testador, eso implicaría, por ejemplo, 4 testigos. Si tenemos un testamento que se hizo
redactado por un notario, implicaría 6 testigos. Y si tenemos un testamento abierto que se hace en escritura pública, ante notario público, siendo los 2 primeros que mencioné cerrados y este tercero abierto, es 3 testigos, pero son muy solemnes. Es frecuente ver la nulidad o como anulan los testamentos cuando se hace con con menos de 3 personas. ¿Bajo cuáles circunstancias, don Germán, nos puede volver a comentar que las disposiciones del testamento quedarán sin efecto? ¿Cuáles son esos criterios que se pueden utilizar para impugnar el testamento? Cuando falta la forma, cuando se pueda demostrar que la persona no tenía capacidad de actuar, y eso sucede también con mucha frecuencia, su capacidad evolutiva, de decidir. Es muy frecuente que vayan notarios, se ha pasado miles de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, al Banco Cervantes usted acude y ahora va con 2 enfermeras que no le pierden la vista porque de muchos notarios han cometido barbaridades poniendo a testar personas que no saben si uno es el notario o Napoleón Bonaparte, es decir, personas que tienen alguna demencia senil. Entonces, uno como notario tiene que tener perfecta percibilidad de que esa persona tiene plena capacidad dispositiva, porque la otra justicia sería que ella quiera la persona quiera dejar sus bienes, heredarlos sin fin y no tenga la capacidad evolutiva, o sea, no pueda decidir cómo va precisamente a disponer adecuadamente de sus bienes. Pero hay muchas veces se han dado que las personas tienen alguna demencia senil y no tienen esa capacidad evolutiva, y entonces esto puede acarrear la nulidad del testamento y además de eso la sanción del notario, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Entonces, uno de los aspectos, aparte de la forma que ya les dije, que se manifieste con que la escritura ha sido leída, etcétera, una serie de cosas, otro de los aspectos más importantes es que la posibilidad de ver que esta persona tiene capacidad de actuar, porque se puede demostrar en un juicio, por ejemplo, y es muy fácil, con un dictamen médico donde tenía lagunas de lucidez o tenía una demencia senil que no le permitía testar, en fin, porque vuelvo a decir, a lo largo de la historia, se ve hasta en las novelas mexicanas, a lo largo de la historia, podemos ver un montón de casos en los cuales se ha puesto a testar a personas que no tienen esa capacidad evolutiva de decidir. Entonces son uno de los aspectos que resultan más importantes y delicados. Don Germán, y para comentarle y recordarles a todos nuestros oyentes que ya pueden hacer sus consultas y comentarios en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental y también a la línea telefónica 905-222-0000. Precisamente tenemos una consulta, nos quieren anonimato, nos dice, quisiera saber cuál es la mejor manera de hacer un testamento. Solo tengo una hija y ya es mayor de edad. Quisiera dejar todo en orden para cuando yo fallezca. Más bien dice, quisiera dejar todo en orden para que cuando yo fallezca todo pase a nombre de ella. Pero si yo quiero disponer en vida de estos bienes, ¿puedo venderlos? Si en un eventual fallecimiento de nosotros los padres y mi hija, ¿a quién le quedan los bienes si el testamento decía que era para ella? Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, la señora que nos consulta, intuyo que es una señora, no sé sí, por qué. Una señora. La señora que nos consulta, efectivamente puede disponer de los bienes y lo puede disponer mientras tenga capacidad evolutiva hasta el segundo antes de morir. Si puede eventualmente hasta hacer una escritura pública traspasándole, otra de las opciones que se ven es ceder lo que se llama la nuda propiedad, conservando el usufructo de las propiedades. ¿Qué es esto? Es una forma muy práctica de hacer un traspaso, teniendo la persona que cede la seguridad de que va a conservar el usufructo de por vida, que es vitalicio, y el usufructo es poder utilizar plenamente el inmueble, a sabiendas de que en el momento que falte, con una escritura muy simple, se cancela el usufructo y el nudatario, el que tiene la nuda propiedad, que tiene la titularidad pero no puede usar el bien, quedaría pleno en disposición de esto. O sea, por ejemplo, que la señora conserve el usufructo y la nuda propiedad la tenga la hija. Sí, efectivamente se puede, en el momento que quiera se puede anular, se puede cambiar, etcétera. En este caso, tal y como lo está contando, si no hay cónyuge y si solo tiene una hija, el testamento es muy, muy conveniente. Sin embargo, también hay que agregar que se puede prescindir de él por lo siguiente, porque si no existiera testamento, su única heredera de primer orden sería su hija, entonces no habría un poquito albarda sobre aparejo. Sin embargo, siempre es muy bueno hacer el testamento y además de eso hasta nombrar lo que sería un albacea, que sería probablemente de su hija. Un albacea puede ser cualquier interesado. Otro de los aspectos que no mencioné y que se me fue indicar es que podría existir que tengamos
una figura que se llama indignidad. Indignidad es cuando se considera que por ofensas, por delitos, por en fin, contra el testador, el heredero es indigno. Con la única excepción, con varias excepciones, pero una de ellas que es la más significativa es que cuando el testador tenía conocimiento de las ofensas o del delito que quiso ser perpetrado y siempre lo conserva como heredero. Pero la ley ha considerado que una persona indigna es aquella que ha hecho alguna acción en contra de la memoria del testador o aspectos más o menos análogos. Esa es un poco la figura que se da, y como le digo, la señora sí, conviene que haga el testamento y que indique los bienes, porque si por ejemplo ella falta, y podría ser que algún hermano quiera anular el testamento, en el tanto que esté la hija, la nulidad del testamento hace que entre las personas de primer orden, que precisamente está la hija, siendo el hermano de segundo orden. Pero si existe esposo, tendría que ya tendría algún interés cuáles son los bienes propios de la vida ganancial, ¿verdad? Perfecto, son las 10 de la mañana con 15 minutos, vamos a hacer una pausa comercial y minutos volvemos. Les recordamos que pueden hacer sus consultas y comentarios en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental y también a la línea telefónica 905-222-0000. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana, no me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Sí. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Muchísimas gracias por estar en compañía de su revista matutina de Mañana con Monumental. Hoy estamos en compañía del doctor Germán Mora, quien es abogado, y estamos conversando sobre testamentos. Pero, doctor, tenemos aquí varias consultas. Desiree nos está... bueno, más bien tenemos una llamada telefónica. Don Franklin, desde San José. Muy buenos días, don Franklin. Buenos días al distinguido doctor. Mi consulta es muy simple, únicamente es sobre un testamento que el causante no tenga las calidades dentro del testamento. Asimismo, los testigos tampoco, únicamente el nombre de pila y los apellidos, pues no tiene cédula, no tiene dirección, no tiene nada. Si eso estaría dentro de la validez de un documento tan solemne como es un testamento, o está bien únicamente con un nombre. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, don Franklin. Y también tenemos a don José, quien nos está llamando desde Alajuela. Muy buenos días. Muy buenos días. Mire, la consulta es simple. A la hora que muere un cónyuge, el 50% correspondiente de los bienes gananciales, a los hijos les tocan completamente ese 50% de esos bienes gananciales a los hijos, y el 50% del cónyuge viviente es de él, o hay alguna otra fórmula de reparto. Perfecto, don José, muchísimas gracias por estas consultas. Tal vez si les respondemos a don Franklin y a don José, don Germán. Don Franklin nos dice que si en el testamento los testigos no tienen cédula, dirección, ¿hay validez en este documento? Sí, efectivamente es muy susceptible, obviamente hay que verlo, pero es muy susceptible de anularlo, porque los testigos y los beneficiarios tienen que estar adecuadamente identificados. Vamos a pensar que inclusive puede ser que en un testamento hayan dos herederos que se llamen igual o muy parecidos, ¿verdad? Son familia, el mismo apellido, tal mejor el primer nombre. Entonces, no, definitivamente tienen que ser adecuadamente identificados, además por los testigos. Eso vuelvo a decir, lo ideal es ver los documentos, pero forma una causal de nulidad del instrumento, y instrumento en general, y es la identificación del testigo con sus calidades, tal y como establece el 83 del Código Notarial. En relación a lo segundo, las disposiciones de repartición son un poco complejas, salud. Pero más o menos lo dijo bien don José de Alajuela, y se refiere a lo siguiente: en tesis de principio el 50%, y vuelvo a decir, en tesis de principio el 50% sería como bien ganancial, y el otro 50% participan los herederos por partes iguales, lo que significa que si son, por ejemplo, 4 hijos y una mamá, la mamá participa en ese otro 50% como heredera. Entonces serían 10% para cada hijo y un 60% para la mamá. Las normas son así en términos generales, a veces son más complicadillas, porque por ejemplo una de las que dice es que puede existir un haber sucesorio que no sea ganancial. Entonces la esposa participaría como heredera,
más no como esposa, porque son bienes que no son gananciales. Puede ser que todos los bienes que tenga el señor los adquirió antes de casarse. Entonces ella participaría y no podría tener menor que la cuota hereditaria del menor de los herederos. Entonces ya se le asegura algo. Otro aspecto importante es que en Costa Rica no existe la absoluta libertad testamentaria, o sea, nosotros no podemos disponer plenamente porque existe la obligación de tener reserva para alimentos. ¿Qué significa reserva para alimentos? Todas aquellas necesidades que no solamente son alimenticias, sino vivienda, medicinas, etcétera, que por ejemplo pueda necesitar la cónyuge o un hijo inhábil. Entonces no podría ser que esté todo repartido por partes iguales, pero digan, ok, no hay que reservar tal porción que lo sugiere el albacea y lo determina el juez, para que esa porción sea prevista para darle alimentos a los herederos que lo requieran, ¿verdad? También tenemos una serie de consultas, don Germán. Precisamente nos está escribiendo Desiree. Buen día, una pregunta para el abogado. Quiero poner un consultorio. ¿Qué trámite se hace para que las facturas sean legales? Hijo, ok, si va a poner un consultorio, bueno, tiene que verificar previamente la condición de posibilidad de que el lugar donde esté, digamos, no sé si será un edificio, una casa, en fin, cuente con el permiso de la municipalidad. Y además de eso la patente, porque ahora hay una rigurosidad, porque Costa Rica ha cambiado muchísimo. Hace 10 años estas cosas casi ni la gente no sabía que se ocupaban, o sea, existen desde siempre, pero ahora hay mucha rigurosidad. La segunda es que si lo va a hacer a nombre de una persona jurídica, tendría que inscribirla en tributación. En tributación le dan un numerito para que acuda a la imprenta y con ese numerito le dicen número de contribuyente. La imprenta no le puede hacer los recibos si no tiene este numerito. Y puede serlo también si es un servicio profesional, como digo que es un consultorio, no sé de qué naturaleza, puede hacerlo como un servicio profesional con un régimen simplificado tributario, pero igualmente le tienen que dar ese codiguito, siempre igual también tributación. También tenemos más consultas que nos están realizando nuestros oyentes en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental. Nos están pidiendo la siguiente consulta: anonimato. Nos escribe la oyente: si ambos padres mueren, ¿quiénes quedan? Quienes quedan son los hijos, y entre ellos hay uno de mayor edad. ¿Ese hermano puede ser representante de sus hermanos menores de edad? Una muy buena pregunta. Como lo habíamos mencionado, no es factible que un representante sea también heredero, porque tiene interés, es lo que mencionábamos. Entonces el juez va a buscar a una persona para que represente como curador. Es una representación solamente para el proceso, no es una representación de vida, ¿verdad? Si ambos padres fallecieron, los menores quedaron sin quien ejerciera la patria potestad y en fin, y la representación. Entonces ya existiría otro proceso en virtud del cual se le nombra un curador a estos menores que no tienen hijos, pero para el proceso tiene que ser una persona que no sea heredera. No, pueden ser electos por los menores, en el tanto puedan, o si no por el juez, si son muy pequeños para tener ese entendimiento, ¿verdad? Después Rosa Requenes nos está escribiendo: buenos días, quisiera saber si heredo de una persona y esa persona tenía una deuda con el banco está en su derecho de quitarme el monto adeudado por la persona que me ha heredado. Sí, eso es muy buena pregunta. Eso se llama las legalizaciones que hace el banco. Y el banco, dependiendo del tipo de deuda, si la deuda es, por ejemplo, hipotecaria, quien responde la propiedad, y si hay que cumplir, hay que honrarla, si no se pierde la propiedad. Si la deuda es de otro tipo, el banco puede llegar a legalizar su crédito, y uno tendría que tener previsto, si uno pues no quiere entrar en conflicto, ¿verdad?, tendría previsto un monto para poder cancelar esas deudas. Como les decía, en otros países las deudas se heredan, aquí no se heredan, pero se puede legalizar. Es decir, si el causante, heredar las deudas quiere decir que la deuda deja de ser de causante, ahora es mía. No, la deuda siempre va a ser de causante, de la persona que murió. Pero para poder liquidar, yo tengo que cancelarle al banco. Entonces, si por ejemplo, qué sé yo, debe 5 millones con un banco y de haber sucesorios de 50, yo tendría que dejar previsto 5 millones para cancelarle precisamente al banco. También tenemos una consulta que nos realiza Alejandra Ramírez. Ella nos consulta: ¿hay diferencia entre el testamento y el fideicomiso testamentario? Sí, hay algunas diferencias. El testamento es un acto puro y simple. El fideicomiso testamentario es que en virtud de un instrumento que se llama fideicomiso vamos a tener una cláusula testamentaria indicando quién sería el fiduciario que administra los bienes del causante. Es decir, muchas veces se hace con un banco y el banco se dice: ok, yo quiero que usted administre para mis nietos esto,
pero tienen que ser cláusulas muy puntuales. El único problema con los bancos que normalmente se sujetan adecuadamente a eso es cuando, por ejemplo, se dejan sumas importantes de dinero o títulos valores o cosas de ese tipo. El banco puede disponer de eso para darle a los menores o a los herederos de acuerdo a las disposiciones testamentarias de ese fideicomiso. El único problema es que a veces los bancos por lo general tienen comisiones un poco altas, ¿verdad? Pero sí, perfectamente se podría hacer, hay diferencia, claro, y se podría hacer ese contrato fideicomiso testamentario. Los más usuales son bancos, y a veces he oído que algunas profesionales en derecho, me parece que el doctor Francisco Luis Vargas trabaja un poco en ese tipo de cosas, y entonces uno va a distribuir y va a repartir de acuerdo a lo que se llama instrucciones. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, los menores van a estar en un colegio privado de tal categoría, tiene la posibilidad de un viaje al año a tal lugar, entonces todo eso se deja previsto para dotar de esos recursos. Tiene también la posibilidad de, cuando cumple años, de que el dinero que tenga se le compre un carro de tanto monto, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y eso, lo importante es que las instrucciones sean muy claras, muy específicas, muy determinadas. Doctor, ya estamos, nos quedan 2 minutos de programa. Yo no sé si usted quiere dar alguna conclusión sobre este tema. Es bastante amplio el tema de los testamentos, pero alguna recomendación adicional que usted le quiera dar a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. En algunas medidas me he podido percatar que muchas de las personas que nos oyen son colegas, entonces humildemente, y dado que me dedico mucho a dar clases, el consejo que daría a los colegas es revisar muy bien lo que estamos haciendo, porque lo hacemos como el machote que tenemos en la cabeza y demás, pero es importante revisar muy bien. Y el segundo consejo a las personas es tratar de verificar mucho algo que es inverificable. Es cómo se van a comportar las personas luego que yo muera, ¿verdad? En este caso en particular. Es muy importante dejar las cosas claras. Esa famosa frase que se oye en todo lado es fundamental, aunque inclusive puede ser que sean desiguales las personas, los herederos quieren tener claro, mire, a uno le dejaron una casa muy valiosa y a otro una casa muy pequeñita. Bueno, ¿por qué? Si todos somos hijos iguales, en fin. Bueno, así es el mundo, las personas no son iguales, y puede ser que aquel hijo que inclusive haya sido el más ingrato puede ser el que más necesita, como por ejemplo cuando los hijos están en drogas. Entonces dice, bueno, se le baja la casa tal, vamos a tener algún tipo de disposición para que no la pueda vender, pero por lo menos que tenga donde vivir, y a usted le voy a dejar un carro. ¿Pero por qué? Si yo fui un hijo, el famoso hijo pródigo, ¿ya? Yo fui un hijo muy bueno, etcétera. Bueno, sí, pero ocupa más otro. Es muy importante tratar de establecer muy claramente lo que queremos, nuestra voluntad, y prever lo que pueda hacer en el futuro. Perfecto, eran las palabras del doctor Germán Mora, abogado, quien estuvo conversando durante este segmento de consultorio legal sobre el tema de los testamentos. Muchísimas gracias, don Germán. Muchísimas gracias, es un honor, un gusto, un placer estar aquí, y siempre que quieran que venga, aquí estaré. Perfecto, gracias, son las 10 de la mañana con 30 minutos, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos estaremos conversando sobre la iniciativa Líderes. Ya regresamos. Muchas gracias.